Bueno, está difícil esa parte. Bueno, vamos a ver dualidad. Primero, en la vida normal, digamos, tenemos el electromagnetismo, que se entiende bastante bien. Y entonces el electromagnetismo, hay una propiedad muy interesante, que las ecuaciones que definen el electromagnetismo son las ecuaciones de Maxwell. Si no hay fuentes, hay una simetría. La simetría es siempre uno cambia el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, es algo extra. Las ecuaciones te dan que si cambias el campo eléctrico por magnético, las ecuaciones quedan igual. Sin embargo, le pone uno una carga eléctrica en las ecuaciones, te rompe la simetría. Entonces, Dirac se le ocurrió hace más de 70 años que, bueno, una forma de recuperar la simetría es introducir cargas magnéticas, y son los famosos monopolos magnéticos, que no se han descubierto, pero le dan más estructura a las ecuaciones porque las hace simétricas. Y entonces eso ha generado un montón de discusión durante muchos años de que realmente puede haber ese tipo de simetrías en la naturaleza que no se han explorado mucho. Y lo interesante de esta simetría es que si uno cambia también el acoplo, ¿no? Que tanto se acoplan las partículas en el caso electromagnético, uno cambia, al hacer esto, el acoplo esencialmente va a, si es acoplo débil, va a acoplo fuerte. O sea, si esto es muy pequeño, esto es muy grande, si esto es muy grande, esto es pequeño. Y generalmente en física uno sabe las cosas en acoplamientos débiles, porque uno puede hacer una expansión y cada orden de la expansión es más pequeño, entonces uno puede calcular las cosas bastante bien aproximadamente. Pero acoplo fuerte no se sabe, entonces si existe esta dualidad te daría información sobre acoplamiento débil y acoplamiento fuerte. Y entonces lo interesante es que pese a que en la teoría electromagnética no se han descubierto los monopolos magnéticos, hay otras teorías que se llaman supersimétricas, donde ahí sí se ha demostrado que existe esta dualidad, realmente existe, se manifiesta directamente la dualidad. Entonces es una simetría que es importante de considerarla. En la teoría de cuerdas toma otra idea, porque hay algo más. En la teoría de cuerdas, lo que sería el equivalente lo que sería el equivalente a intercambiar campo eléctrico con campo magnético sería intercambiar esencialmente las coordenadas de las cuerdas, en principio. Uno piensa que las cuerdas son dos dimensiones. Y ahí también lo que al final pasa es que este cambio de acoplamiento débil a acoplamiento fuerte pasa a ser una relación que es radio a 1 sobre radio, donde el radio es digamos, la cuerda vive en un círculo, digamos, el radio del círculo, si está uno en el interior del círculo, con un radio R cualquiera, pasa del interior del círculo al exterior del círculo. Y esto es solamente una de las dualidades en teoría de cuerda que se llama dualidad T, por razones históricas. Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Que te están relacionando distancias pequeñas con distancias grandes. Eso puede tener implicaciones gigantescas porque generalmente en física no sabemos qué es lo que pasa a distancias pequeñas, ¿no? Por ejemplo, un agujero negro, distancias pequeñas, el Big Bang, distancias pequeñas. Entonces, bueno, de acuerdo podría ser que lo que pasa a distancias pequeñas ya está escrito por lo que pasa a distancias grandes. No hay que irse a distancias más pequeñas que el radio del círculo. Entonces esto es, ya le damos una perspectiva mucho más amplia que la idea del campo, de la dualidad electromagnética. Pero también existe otra, que es equivalente a esta.
donde esto es el acoplamiento de las cuerdas. O sea, también existe esta que generaliza la dualidad electromagnética en general en la teoría de cuerdas. Eso se llama dualidad S. Y esta puede ser hasta más profunda porque este es el gran obstáculo que tenemos en teoría de cuerdas, que no sabemos describir a interacciones fuertes. Y entonces aquí sí nos podría dar información. Lo curioso es que estas simples dualidades en los años 90 se trataron de generalizar y se combinaron dualidad S con T juntas, y se llevó el concepto que la gente llama dualidad U, lo que sea. Y eso permitió que la gente se diera cuenta que en los 90s la gente había trabajado muchísimo por muchos años para describir la teoría de cuerdas, y habían descubierto que eran solamente 5 teorías de cuerdas. Si es una teoría unificada, uno espera que sea solo una, pero salieron 5, y entonces la gente, unos trabajaban en una, otros trabajaban en otra, y todas tenían una ventaja sobre la otra, pero no se sabía por qué habían 5 y no solamente una. Resulta que usando una combinación de estas dos dualidades, la gente se da cuenta que todas las 5 estaban relacionadas entre sí, o sea que todas eran equivalentes. Entonces eso realmente da más peso a que la teoría de cuerdas es una teoría unificada, porque te dice que todas las teorías son solamente una, y simplemente que una teoría de cuerdas a distancias grandes está relacionada con otra teoría de cuerdas a distancias pequeñas, o una teoría de cuerdas a coplos grandes está relacionada con una teoría de cuerdas a coplos pequeños. Entonces esto hace que te dé el concepto de la teoría, que es una teoría unificada. Ahora, eso no fue el final. Después viene algo que es mucho más grande, que es lo de Maldacena. Es otro tipo de dualidad. Y para todo público esto no significa mucho, pero para nosotros los físicos esto es muy importante. Este es un espacio de 5 dimensiones con gravedad, y esto es una teoría en 4 dimensiones, digamos, sin gravedad. Entonces, nosotros decimos que en física, el problema más importante de la física es entender la gravedad. Y ahora nos dice que esto, o sea, lo que realmente siguiendo esta estructura, está diciendo es una teoría sin gravedad, o una teoría sin gravedad. Y una teoría sin gravedad se puede entender porque todas las demás teorías se entienden bien, la única que no se entiende es la gravitación. Entonces esta se puede entender bien. Entonces nos está diciendo que una teoría, y además en 2 dimensiones diferentes, una que es muy complicada en 5 dimensiones es relacionada, equivalente a una que es mucho más simple en 4 dimensiones y que no tenga gravedad. Entonces esto nos está indicando que realmente el gran problema que era cuantizar la gravedad, tal vez si uno usa la parte dual, no hay gran problema, y uno puede hacerse las preguntas aquí donde realmente no hay gravitación y uno puede entender. Entonces esto ha sido más o menos lo que la gente ha estado trabajando en más de 20 años, utilizando esta relación para entender mejor la gravitación generalmente y la teoría de cuerdas en particular. Y esto, bueno, eso es lo que hizo el famoso trabajo de Maldacena, que fue el que realmente empezó con esta dualidad. Entonces todo esto junto hace que las dualidades jueguen un papel fundamental en la teoría de cuerdas. Y vos has trabajado en dualidades, claramente. ¿Qué parte? Sí, bueno, yo he trabajado en todo, más que todo en estas dos. Esta dualidad T, encontramos soluciones y cosas así en agujeros negros. O también inventamos el nombre. Dualidad T y dualidad S le inventamos nosotros, así que es así. Y hay algo un poco más técnico que se llama dualidad T. La gente que trabajaba dualidad T normal era la más simple. Por ejemplo, relacionada con el círculo, por ejemplo, tiene una simetría muy simple. Y nosotros lo generalizamos a lo que se llama dualidad T no abeliana.
Entonces eso es todo un desarrollo nuevo que en esa época que la gente ya tiene más de 20 años trabajando. Eso lo hicimos nosotros. La dualidad de nueva booleana. Y la dualidad de S originalmente la propusimos nosotros en teoría de cuerdas, especulando un poco, tomando cosas de aquí y de allá, de que debería haber algo así, una relación entre acoplo débil y acoplo fuerte. Pero era a un nivel muy... era solo el comienzo, se nos ocurrió la idea de que podía haber una relación, y después otra gente la fue realmente dándole forma y hacerlo en esta idea siempre algo mucho más concreto, más estructurado. Entonces esto ha sido, y también usando las mismas ideas que usamos para la dualidad T, pudimos demostrar cosas que la gente sabía antes, que eran bastante extrañas, que es lo que se llama bosonización. Generalmente en la materia tenemos dos tipos de partículas, fermiones y bosones, que se comportan totalmente diferentes. Y en dos dimensiones hay una propiedad muy particular que se llama bosonización, que uno puede tomar un fermión y lo demuestra casi claramente un bosón, y viceversa. Y nosotros logramos demostrar que eso es un caso particular de esta dualidad. Y hay bosonización abeliana y bosonización no abeliana que coinciden con la dualidad abeliana y la dualidad no abeliana. Entonces esa fue nuestra contribución. Y después lo extendimos un poco más a cosas, partículas con masa y sin masa, etc.